Comenzamos hoy un nuevo ciclo de estudio y hemos escogido un libro para basarnos en este tema que nos pareció muy oportuno, analizando entre los pastores, que es cambios profundos. Vamos a hablar de cambios y qué mejor que este primer domingo del año para hablar de este tema a manera de introducción, porque no sé ustedes, supongo que sí, todos, yo lo he hecho. Ya cuando se acercaba la fecha del fin de año, comenzaba a pensar, bueno, ¿y qué hice, qué no hice? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué propuestas o qué metas tengo para el próximo 2025? Y sin necesidad de caer en la ansiedad, es muy sabio planificar, evaluar, pensar, ¿por qué no anotar? No estamos diciendo con esto que dudamos acerca de la providencia de Dios, que dudamos acerca de la voluntad de Dios, y siempre estamos conscientes de que en algún momento Dios puede cambiar lo planificado. Eso es también una gran verdad. Pero eso no quita la realidad de que como seres humanos tenemos que estar evaluando. Es un patrimonio exclusivo que tiene la raza humana. Ningún otro ser vivo tiene la capacidad mental de evaluar y de planificar. Ningún perro piensa, dice, bueno, a ver este 2024, ¿cómo voy a poder hacer para conseguir más alimento o dormir más cómodo, esto, lo otro? Ninguna planta del bosque dice, bueno, a ver este año crecí poco, voy a ver cómo... No, o sea, eso es algo que es una capacidad exclusiva del ser humano. Dios lo puso porque Dios quiere que seamos ordenados, que seamos planificadores, vuelvo a repetir, sin caer en la ansiedad. Y para eso es indispensable entender el concepto del cambio. Vamos a estar hablando durante varios domingos acerca de este tema, pero uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos es que asociamos el concepto de cambio con conducta. Y muchos decimos, bueno, si tú me preguntas qué cosas tengo que cambiar para este próximo año, enseguida comienzo a hacer una lista de cosas que en mi opinión o en la opinión de otros que me lo ha hecho notar, necesitan cambiar. Y ahí podemos decir, bueno, quizás lo que más nos afecta a todos a comienzo del año, ¿no? Ayer mi esposa me decía, me pesé en la balanza y la balanza arrojó este veredicto. Yo le dije, yo después de lo que comí en fin de año no quiero ni ver dónde está la balanza, ni me la muestre. No me ponía la camisa y dije, tendría que haberme puesto una camisa más ancha para que tape todo esto, pero no una corbata más ancha. Pero no encontré. ¿Por qué? Uno dice, bueno, primer cosa que tengo que cambiar es bajar unas libras, porque ingresé al nuevo año con tantas libras de más. Otros pueden decir, bueno, yo tengo que cambiar mi carácter. Reconozco que este 2024 mi carácter no ha cambiado como debería. Otros pueden decir, tengo que cambiar la manera de administrar el dinero, porque este 2024 ingresó la misma cantidad de dinero, pero estuve peor económicamente. Evidentemente gasté más. Entonces, este nuevo año tengo que ver cómo hacer para gastar menos. No puede ser que siga así. O quizás otro puede decir, bueno, tengo que cambiar la manera en que uso mi lengua porque me meten problemas constantemente. Este año pasado tuve que pedirle perdón a Mengano, a fulano, a este, al otro, porque ofendo y ofendo y ofendo. Pero son cosas que tienen que ver con nuestra conducta. Entonces tú dirás, bueno, Pablo, pero obviamente si estamos hablando de qué cosas hay que cambiar, obviamente que vamos a hacer un listado de cosas que tienen que ver con la conducta. Pero ¿sabes una cosa? La realidad nos muestra que casi todas las áreas de la conducta se pueden cambiar sin necesidad de ser necesariamente creyente, cristiano o aún tener el Espíritu Santo. Tú me dirás, ¿cómo? No entiendo. Bueno, es muy fácil.
Todos conocemos personas que han cambiado su vida, o han cambiado su conducta, o han dejado sus malos hábitos. Yo estoy seguro que si pido que cuenten testimonio, muchos podrán decir de familiares que eran alcohólicos y hoy ya no lo son, pero no son cristianos. ¿Sí o no? O personas que han inclusive cambiado su carácter porque se dieron cuenta que se metían en problemas, porque se dieron cuenta que estaban perdiendo su familia, su matrimonio, y en un momento dijeron, no, esto no me conviene, tengo que cambiar. Y cambió, pero no son creyentes, no van a la iglesia, no tienen el Espíritu Santo. Más bien, pueden incluso mantener una actitud de rechazo al Evangelio, o aún ser ateos. Aún grupos pseudo religiosos que nosotros los consideramos como sectas, tienen conductas piadosas que hasta nosotros a veces nos dejan en vergüenza. Podemos ver los testigos de Jehová, están todo el tiempo predicando. Entonces dice, ellos han logrado alcanzar un cambio en su vida que yo por años no he llegado a esa meta. Sin embargo, ellos no son cristianos, tienen una doctrina totalmente herética. O uno ve a los musulmanes en el Islam. Un musulmán radical mínimo ora 5 veces al día. Y ellos no creen en Jesucristo, no han puesto su fe en la cruz del Calvario. Sin embargo, tienen una vida de oración que uno podría decir, wow, yo no llego ni a la mitad. Entonces, realmente para lograr cambios de conducta, ¿necesito ser cristiano? En un sentido, no. Si esto es real, tenemos que concluir entonces que los cambios a los que la Biblia me propone, me enfrenta, son mucho más profundos que la conducta. Y sabes una cosa, uno de los grandes errores que cometemos como creyentes es pensar en el pecado o en los malos hábitos o en las cosas que ameritan cambio en función de acciones. Pero la Biblia de tapa a tapa prepondera el ser por sobre el hacer. Pensar que el pecado es un asunto de la conducta humana es la mentira más grande que Satanás ha logrado meter en la mente, aún de muchos cristianos. De ahí su récord de fracasos constantes en su vida de tentación y en la lucha contra el pecado. Porque piensan que santidad es aguantarse de no pecar. Y eso no es correcto. Porque piensan que una vida aprobada por Dios es una vida que tiene acciones justas. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que en los labios del mismo Señor Jesucristo, tener actitudes piadosas sin tener una vida sin tener una piedad verdadera, tener actitudes, acciones piadosas, sin tener una piedad verdadera, no solamente no es piedad, es mucho peor que eso. El Señor Jesucristo dijo que es iniquidad, que es impiedad. Y vamos a ir, porque el tiempo es corto, directamente a un pasaje que es casi el pasaje central que habla de este tema, como dije recién, en labios del Señor Jesucristo, y está en Mateo capítulo 6, verso 1 en adelante. Es un pasaje muy conocido, porque aquí este pasaje me motiva, me desafía a hacerme una pregunta: ¿por qué hago lo que hago? Y yo quiero que tengamos esta pregunta en mente. Las cosas que he cambiado o que deseo cambiar, ¿por qué realmente las quiero cambiar? O para poder usar una palabra un poquito más precisa, ¿cuáles son las motivaciones para el cambio? Eso es lo que Jesucristo va a hablar aquí en este pasaje de Mateo capítulo 6. ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué me enojo con mi cónyuge? ¿Por qué anhelo un trabajo mejor? Algún autor
diagramó este concepto con un triángulo que lo comparó a un iceberg, esas masas de hielo flotante que mayormente tienen una forma piramidal o triangular y que dejan ver un 10 o un 15 o un 20% de todo su volumen total, pero la mayoría del hielo, que puede llegar a ser literalmente una isla flotante, no se ve, está debajo de la superficie, solamente asoma una punta. Y esa punta que asoma, lo que se ve, lo podemos llamar acciones. Es lo que mencionamos en la introducción. Asociamos cambio con transformación de acciones. Pero eso es solo lo que se ve. Porque esas acciones son impulsadas, son guiadas por motivaciones que no se ve. Y si vamos un poquito más abajo de la superficie, esas motivaciones son reguladas por convicciones, que en nuestro caso llamamos fe. Las convicciones regulan las motivaciones y las motivaciones regulan las acciones. Si nosotros no entendemos que toda la terapia para el cambio tiene que ser una terapia integral, no solo superficial, podemos naufragar en nuestra vida, así como le pasó al Titanic hace más de 100 años, que por concentrarse solo en la punta del iceberg, lo que no se veía fue lo que laceró 4 de las 6 cámaras de flote que mantenían a ese transatlántico en la superficie, y en menos de 2 horas se hundió en las heladas aguas del Atlántico. Y muchas veces la vida del Hijo de Dios se hunde en la desesperanza, en el cansancio de luchar contra las mismas tentaciones y los mismos pecados y los mismos fracasos año tras año. Y hoy miramos el 2025 y con un suspiro decimos, ¿será que este año lo lograré? ¿Será que este año, al fin este año, aunque sea, será que podré comenzar el cambio que tanto deseo desde hace tiempo en mi vida y no lo veo? Bueno, si esa es tu actitud, o peor, decir, no, yo ya no cambio más. O que otros digan, ¿para qué lo intentas? ¿Otra vez te vas a proponer bajar de peso este año? ¿Otra vez vas a proponer ser más romántico con tu mujer este año? No lo vas a lograr. Mejor abandona. Si esa es tu actitud hoy, probablemente sea porque no estés entendiendo el concepto del cambio a la manera que Jesús lo propone. Mira lo que dice el mismo Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: guardaos, tengan cuidado. Es una nota de advertencia. Esto me trae a la memoria la misma palabra que aparece en Hebreos cuando dice mirad bien. ¿Quieren cambiar? Ok, miren bien. No sea que haya por debajo alguna raíz oculta que sea la que está contaminando. Es la misma nota de advertencia. Diríamos en la versión popular, pilas. ¿Con qué? Bueno, con hacer vuestra justicia. Y la palabra justicia aquí, como en la mayoría de las veces que la Biblia la presenta, no tiene que ver tanto con equidad, no tiene que ver tanto o primariamente con lo que es justo y lo que es injusto, sino con conducta. Una vida justa en la mayoría de los pasajes de la Biblia es una conducta acorde a lo que creo. Una conducta piadosa. Dice, cuidaos, guardaos de que vuestra conducta, vuestros cambios de conducta, sean solo delante de los hombres. O sea que tu apariencia, porque esta es una palabra que no podemos dejar de mencionar hoy, tenga como propósito, ¿qué dice a continuación? Lean conmigo, ser visto de ellos. Cuidado, dice Jesús.
O sea, en otras palabras es lo que recién explicamos. Jesús le dice a sus seguidores, a ver, ¿por qué hacen lo que hacen? Cambios de conducta, ok. Vida piadosa, ok. Una vida justa, ok. Acciones de acuerdo a mi credo, ok. A mi credo, ok. Pero pregunto, dice Jesús, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se proponen ese cambio? ¿Por qué esta planificación para el 2025? Cuidado, ojo, pilas, dice Jesús. ¿No será que lo van a hacer solamente para que los hombres lo vean? O sea que hasta aquí ya concluimos de que el cambio en sí, querido hermano, hermana, no es necesariamente bueno. El hecho de que yo me proponga cambiar y el hecho de que haya cambiado puede ser que no signifique nada. Tú dirás, Pablo, ¿tan así es? Bueno, sigamos leyendo. ¿Solo para ser visto? ¿Solo para estar delante de los hombres? ¿Solo para tener otra recompensa? No, dice Jesús. Tu recompensa, ¿de quién viene? ¿De vuestro? ¿Qué dice? Padre que está en los cielos. Ahí tiene sentido el cambio. Y por si acaso no lo entendamos bien, Jesús va a poner 3 ejemplos. En el versículo 2, el ejemplo de ofrendar. Habla de la ofrenda. Dice que ofrendar para que los demás me vean es hipocresía. Eso dice el versículo 2. Así hacen los hipócritas. Pero cuando tú des limosna, dice el versículo 3, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y otra vez aparece la palabra Padre. Que tu Padre sea quien lo ve, porque tu Padre será quien te recompense. Y luego pone otro ejemplo, más todavía práctico, la oración. Y cuando ores, versículo 5, si vos vas a orar para que te vean, sos un hipócrita. Y estás buscando recompensa de las personas, dice el final del versículo 5. Y otra vez en el versículo 6, antes de exponer el Padre Nuestro, aparece la palabra Padre. Entra a tu cuarto, tu Padre te ve. Y luego pone otro ejemplo más, el ayuno, versículo 18. Y cuando ayunes, no lo hagas solamente para publicar que estoy con mucho hambre y con un rostro. Si me ves que estoy con el rostro pálido, dice, es porque estoy ayunando. ¿Para qué publicas? Porque así hacemos, ¿no? Recién hablamos el tema de la dieta, entonces me propongo empezar la dieta. Hoy ya no desayuné con gluten y ya me hago un estado. Empecé la dieta. Primer comida que no comí. ¿Hasta cuándo te dura, no? Tenemos la tendencia siempre a publicar los cambios porque buscamos recompensa de los hombres. Pero aquí tenemos 3 conceptos que resaltan. Primero, ¿quién te ve? Segundo, ¿quién te recompensa? Y segundo, ¿qué lugar tiene tu Padre con mayúscula, tu Padre celestial, en todo este proceso de cambio? O sea, ¿para qué quiero cambiar? ¿Por qué quiero cambiar? ¿Qué es lo que busco con el cambio? O aún las cosas que no ameritan un cambio porque son fortalezas en mi vida. Amén, te felicito. ¿Por qué las considero fortalezas? ¿Como honra para mí? ¿Para cuidar mi imagen? Mira, el Señor Jesucristo dijo que esto es sinónimo de hipocresía. Y es verdad. Alguien puede estar haciendo cosas espirituales sin realmente ser un hombre espiritual. Acá tenemos el caso de una persona que ofrendaba, ayunaba, oraba mejor que nadie. O sea, el ideal perfecto que todos anhelamos para este 2025. Sin embargo, ante el concepto de Dios era un hipócrita. O sea, no era una persona espiritual. Es muy claro el veredicto del Señor. Y sabes, no hay nada tan peligroso como pensar en el pecado o en las áreas que ameritan un cambio solo en función de actos. Y mientras pensemos en el pecado en función de cosas que hacemos mal, nunca llegaremos a comprenderlo. Porque el corazón de la enseñanza bíblica acerca del pecado dice que más allá
que ser un mal hábito, una mala conducta, es un problema de una mala disposición del corazón. Y tenemos la tendencia natural a pensar en el pecado en forma de lo que vemos, principalmente en las manifestaciones más bajas de la conducta humana, y decimos, tal hermano cayó en pecado. ¿Por qué? Porque se chumó. Aquella otra hermana cayó en pecado. ¿Por qué? Porque murmuró. Y obviamente que está correcto lo que estamos diciendo. Pero tenemos que aprender a mirar más abajo. ¿Por qué murmuró? ¿Por qué se dedicó al alcohol? ¿Por qué cayó en la infidelidad? Inclusive en nuestro trato al ayudar a personas, tenemos que enfocarnos en las raíces más que en el problema. Otro de los grandes riesgos en la consejería pastoral es enfocarnos en la conducta, en el cambio de conducta, sin considerar el cambio de corazón. Y ¿sabes una cosa? Ninguna conducta va a cambiar jamás en la vida de nadie si no cambió su corazón. Ninguna conducta va a cambiar en tu vida y en mi vida si primero no hay un cambio de corazón. Porque sería como tratar los frutos de un árbol que están dañados, que están débiles, cuando el problema está en las raíces. Por eso repito la frase de un autor que dice que el problema del pecado es mucho más grave que la conducta en sí. Es una mala disposición del corazón que está gobernado por las pasiones de la carne. Y examinar nuestras motivaciones al comienzo de este 2025, al comienzo de cualquier proceso de cambio, es indispensable, es esencial, porque así voy a llegar a descubrir aquello que mi ser interior, que mi corazón realmente ama. Y aquí aparece una segunda pregunta. Recién dijimos, ¿por qué hago lo que hago? Aquí aparece la segunda pregunta importante al tratar con los problemas de cambio. ¿A quién estoy amando realmente con esta acción? Y volviendo al pasaje de Mateo 6, ¿a quién amaba esta persona que ofrendaba para ser visto de los hombres? ¿A quién amaba? A él mismo. A él mismo. Dice que había llegado a tal punto el tema de la hipocresía en la ofrenda que algunos religiosos hacían tocar trompeta en la plaza cuando ellos iban a ofrendar. Entonces sonaba la trompeta, todos venían y él iba ahí con su gran bolsa de moneda y ofrendaba. Y todos decían, ¡guau! ¡Qué vida consagrada! ¿A quién amaba? ¿A la obra? ¿Al templo? ¿A Dios? Y a veces lo hacemos algo parecido. Entonces yo le pido al hermano Roberto que tenga una palabra de oración y de repente le baja un don especial cuando empieza a orar y cambia el tono de voz. Querido Padre, en este día estamos aquí. Yo nunca lo escuché hablar así. Para que los demás me vean. Lograr cambios de conducta sin que cambie el corazón es una terrible necedad, porque estoy demostrando que me amo a mí mismo. Y ¿sabes una cosa? Si me amo a mí mismo es porque dudo del amor de Dios. Y si seguimos metiéndonos más abajo del iceberg, encontramos que es una cuestión de identidad. ¿Quién eres? Hay un libro que he usado con alguno de ustedes que a mí me encanta, que se llama Hijos de la Intimidad, y que desarrolla este tema de la identidad. Y menciona varios ejemplos, pero el ejemplo que más me gusta es el ejemplo de Jesús. Cuando Él fue levantado de las aguas del bautismo, se escuchó una voz en los cielos después de que descendió el Espíritu en forma de paloma que decía, este es mi Hijo amado y en Él mi alma tiene contentamiento. Y eso llenó el tanque emocional de Jesús, que ya venía de una infancia traumática, víctima del bullying, porque no se conocía a su padre, porque era humilde, porque la mamá, María, había sido acusada de fornicación. Todos sabemos la historia. Y de hecho se lo dijeron a él en la cara,
Nosotros sabemos de quién somos padres, pero tú, ¿quién será tu papá? Se lo dijeron, el Evangelio de Marcos. Y después se lo dijeron literalmente, hijo de fornicación, se lo dijeron. Ahora, ¿cómo enfrentó el Señor Jesucristo denuncias falsas, obviamente, como estas? Endemoniado, traidor al César, blasfemo a Dios, hijo de fornicación, mentiroso. ¿Cómo enfrentó? Porque esa frase que su padre se la dio en el momento preciso, antes de comenzar el ministerio, fue más que suficiente para decir, ustedes pueden decir lo que quieran, pero mi papá me dijo que yo soy su hijo amado y que cada vez que él me ve a mí, él disfruta en verme. Identidad. Mayormente las personas que cambian, y sí cambian, porque sí cambian, pero con motivaciones erradas, es porque tienen una crisis de identidad y nunca han entendido realmente lo que valen para su papá, para su Padre celestial. ¿A quién estoy amando realmente con lo que hago, con el cambio? Por eso repite, en los tres casos, se repite la palabra Padre, Padre, Padre. ¿De quién viene mi aprobación? ¿De quién viene mi identidad? ¿De personas? Entonces esa persona me traicionó y mi mundo se derrumba. ¿De logros? Entonces cuando no reconocen mis logros, mi mundo se derrumba. ¿O de Dios? Uno de los dilemas más grandes, queridos hermanos, de todo ser humano es la búsqueda de una identidad a través de la aprobación de otros. Tenemos el ejemplo, no lo busques, pero anótalo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 24 al 27, ya el Señor Jesucristo estaba en las instancias finales de su ministerio. Ya estaba despidiéndose y encargando a sus discípulos la administración del reino, la edificación de la iglesia que él compró o estaba por comprar con su propia sangre. Y cuando ya necesitaba el Señor ver a sus discípulos maduros, firmes, estables, dice Lucas 22, 24 en adelante, que discutían entre ellos para ver quién sería el mayor. Y claro, esto abre una pregunta. Y lo hemos dicho algunas veces, los discípulos en su primera fase eran jóvenes muy inmaduros. Dios luego siguió trabajando a través del Espíritu Santo, aun cuando Cristo ya no estaba presente físicamente, en la formación de sus caracteres. Pero hasta aquí estaban en proceso. Y yo estoy muy seguro de que parte de su consagración al Señor, parte de por qué el cambio en sus vidas, de dejar las redes, de dejar al Padre, de dejar las barcas y sumarse a la élite, era porque sabían que estaban siguiendo al Rey. Y ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad de dejar el anonimato de ser simples galileos, humildes pescadores, a pasar a ser la élite personal del Rey de Reyes. Porque en las profecías referente al reinado del Mesías, eran profecías de alcance mundial, de mucha gloria, de mucho prestigio. ¿Y será que a veces también nosotros como los discípulos dejamos cosas, nos proponemos cambios y hasta alcanzamos los cambios solo porque queremos tener prestigio? Puede ser que alguno de los integrantes de la alabanza aquí esté presente no porque ame a Dios y quiera poner sus dones al servicio del Señor, sino porque quiere ser visto. Pregunto, ¿puede ser? Claro. Puede ser que yo, el pastor Israel o alguien de los que está aquí al frente, hoy esté preparando y predicando y enseñando este sermón solo porque quieren que digan que bien predica. Claro. Puede ser que yo ofrende, como fue el caso en la iglesia primitiva, solo por los que los demás me vean. ¿Sí? ¿Te acordás? Y el juicio de Dios fue tremendo, porque en el mismo día murieron los dos. Sí, puede ser. Entonces, ¿a quién estoy amando
cuando me propongo un cambio? ¿A quién estoy amando cuando predico? Mira, puede llegar a tal punto esto que un gran predicador de siglos pasados, Charles Spurgeon, dijo: no prediques el evangelio para salvar tu alma, hablando a ministros. No prediques el evangelio para salvar tu alma, sino para salvar las almas de los que te escuchan. Y como dije recién, aún los pastores, los ministros son tentados a caer en esta trampa. ¿Por qué es tan fácil vivir engañado? Porque si este problema de los cambios radica en el corazón, el profeta Jeremías dijo en el capítulo 17, versículo 9, que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y porque el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 1, que no hay peor necedad que engañarme a mí mismo diciendo no tengo pecado. Pero no te asustes con todo esto, porque los grandes hombres de Dios pasaron por esta crisis y tuvieron que aprender esta verdad. Isaías, allí en el capítulo 6, se encontró frente a la magnificencia de Dios, a la triple santidad de Dios, y dijo: ay de mí, porque soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ay de mí, acá estoy frito, dijo Isaías, yo no merezco estar en este lugar. Se encontró con su propio pecado. Ahora, si vos mirás los dos capítulos anteriores, hay 6 ayes de Isaías. Ay contra los que juntan dinero sobre dinero. Ay de los que invaden las casas solo para llenar su propio vientre. Ay de aquel, ay del otro. Y ahí estaba Isaías, usando el dedo como lo usamos nosotros, como metralleta, ¿no? Apuntando, pum, pum, pum. Y de repente llega al capítulo 6 y el Señor le tuerce la mano y dice: ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué dices? ¿Tú eres perfecto? Esto es perfecto, mira, y se despliega la santidad de Dios. No, yo no tengo que estar acá. Bueno, tranquilo, Isaías, yo me voy a encargar de tu pecado, pero no olvides, no es cuestión de juzgar conductas, no es cuestión de cambiar conductas, es cuestión de conocer mi propio corazón. Lo mismo le pasó a Pablo. En Romanos capítulo 7, versículo 4, él abre su corazón y dice: yo sé que en mí no habita el bien, está todo mal. Y yo me propongo cambiar cosas y las cosas que quiero dejar no las puedo dejar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo mismo le pasó a Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 8. Al estar frente a la santidad de Dios le dijo: apártate de mí porque soy pecador, Señor. Entonces, esto nos va llevando al meollo del problema, la pepa del problema. Poder entender que tenemos un corazón perverso y que ese es el germen de acciones perversas. Y que no hay nada más necio que gastar 365 días de otro nuevo año pretendiendo cambiar mi conducta cuando mi corazón sigue siendo el mismo. Si nosotros estamos todavía en Mateo, vamos un capítulo para atrás, el capítulo 5, y el Señor Jesús se refiere a estas personas que se enfrentan con su propio pecado, y en lugar de juzgarlas, les va a decir en el capítulo 5, versículo 3, en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mira, si tú, así como yo, al enfrentarte a esta realidad y a los desafíos de un próximo año que comienza, nos sobrecoge el temor, el miedo, la duda, nos sentimos incapaces, mucho más ahora que entiendo un poquito más el germen de mi problema, no te desanimes. Si tú te consideras pobre, débil, incapaz espiritualmente, eres un bienaventurado, porque ese es el primer paso para el cambio. Es decir: Señor, yo no puedo.
Pero tú me amas tanto que has enviado a tu Hijo a morir por mí y tú en mí puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Qué es entonces un cambio superficial? Bueno, en pocas palabras, un cambio superficial es aquel donde cambia mi comportamiento externo sin que cambien los deseos más profundos de mi corazón. Y eso a la larga es como un parche. Vayamos por favor, ya casi terminando, a Efesios capítulo 2. Y este es un pasaje que muchas veces lo mal entendemos. Pero aquí el apóstol Pablo compara lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo y habla del cambio profundo que el Evangelio realizó en nosotros. Y fíjate que habla de todo menos de un cambio de conducta. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: en otro tiempo todos vivíamos, ¿qué dice? En los deseos de nuestra carne. No dice la conducta de nuestra carne. No dice un comportamiento carnal. Porque de esa manera el apóstol Pablo estaría concentrándose en la punta visible del iceberg. Va más abajo, va a la raíz. Y luego lo dice con otras palabras, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por eso éramos hijos de ira, igual que los demás. Fíjate, las palabras que Pablo utiliza no tienen nada que ver con acciones pecaminosas. No tienen nada que ver con conducta. Utiliza palabras como deseos, carne, pensamiento. Ahí radica el problema. Y el apóstol Pablo dice, un verdadero creyente no es alguien que cambió su conducta, porque vuelvo a repetir, muchas personas pueden cambiar su conducta sin ser cristianas. Todos damos fe de esto. Pero es que eso no es ser creyente, dice Pablo. Ser creyente es tener un cambio de pensamiento, de filosofía de vida, de corazón, de deseo. Y ahora hago lo que hago, guiado por esas motivaciones. ¿Por qué debo examinar mis motivaciones? ¿Por qué debo examinar mi corazón? Dos razones para terminar, una tan importante como la otra. La primera, porque existe la posibilidad de que no hayamos experimentado una verdadera conversión. ¿Qué? Sí. Es muy posible que un porcentaje significativo de los que hoy están aquí presentes nunca hayan nacido de nuevo. Solamente sintieron que tenían que cambiar, comenzaron a venir a la iglesia. La influencia de personas, el testimonio de matrimonios restaurados les ayudó, les guió, uno que otro consejo, lo obedecieron y lograron cambios importantes en su vida. Pero mi pregunta es, ¿son nuevas criaturas? Pero Pablo, a ver, si yo estoy viniendo a la iglesia, si mi vida cambió, si me gusta lo que me enseñan, si hago cosas espirituales, si tengo ministerios en la iglesia, ¿por qué dudar que soy salvo? Porque el Señor Jesucristo lo dice. Mateo, capítulo 7, versículo 22. Y 23, en aquel día muchos, y subraya la cantidad, muchos me dirán, pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, eran predicadores. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Eran exorcistas.
Y en tu nombre hicimos, y otra vez la palabra, muchos milagros. Y el Señor dice, sí, ¿y qué? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo sé que esto es duro, hermanos. Y yo le dije al pastor Israel, cuando hablemos de esto vamos a patear el hormiguero, esto va a traer problemas. Pero déjame decirte con corazón de pastor que lo que yo menos quiero es tener una congregación llena de convencidos, engañados, que se van al infierno. Porque yo sería desleal con ustedes si no les hablo de esta nota de advertencia. Muchos, dice el Señor, por favor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, o sea, le reconocían como Señor, profetizamos, predicamos en tu nombre, inclusive sacamos demonios, hicimos muchos milagros, pero vivían engañados, porque eran cambios no profundos. Y yo os diré, nunca os conocí. ¿Qué es ser cristiano? No es vivir como cristiano. Ser creyente no es asistir a la iglesia. Ser creyente es conocer al Padre eterno. Ser creyente es conocer a Jesús. Y aquí entonces hagámonos esta pregunta. ¿Conoces a Dios? No te pregunto si conoces de Dios. ¿Conoces a Jesús? Ahora, es un conocimiento íntimo, experimental, más que intelectual. Si tú me preguntas a mí si conoces a Lionel Messi, te voy a decir que sí. Jamás en mi vida pasé ni a 100 metros de él, pero sí sé quién es. Ahora, cuando Jesucristo le dice a estos muchos, nunca os conocí, ¿qué significa? No hubo relación, no hubo amistad, no hubo comunión. Lo que hiciste, por más que haya impactado a los hombres, no fue el fruto de un enamoramiento de Jesús. En una de las alabanzas de hoy hablábamos de estar enamorado de Jesús, porque es relación más que religión. Y fíjate el título que les da Jesús, hacedores de iniquidad. O sea, es muy duro el Señor, porque la nota de advertencia es muy dura también. Así que un verdadero creyente no es la persona que dejó de pecar y que se esfuerza por obedecer, porque eso lo puede hacer alguien que no sea creyente. Un verdadero creyente es una persona que cada vez es más y más consciente de la profundidad de su propio pecado, pero también es cada vez más y más consciente de la increíble bondad de Cristo que le amó. Un verdadero creyente es una persona que mira los deseos de su corazón, mucho más que sus cambios o sus buenas obras, y se siente como los discípulos, repleto de motivaciones encontradas, pero a la misma vez deslumbrados porque Jesús estaba dispuesto a morir por ellos. Un verdadero creyente sabe que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Un verdadero creyente no descansa en sus obras ni en su ministerio para ser aceptado por Dios, sino que descansa en el amor de Cristo, quien lo acepta a pesar de sus malas obras y de su pobre ministerio. Que no te desanime si no logras este 2025 cambiar como te lo habías propuesto. Anímate que Dios en su gracia te sigue desafiando a ir por más. Y el otro motivo por el cual es importante ver las motivaciones, ya dijimos uno, probablemente no sea creyente, probablemente sea parte de esos muchos. El otro motivo es analizar las motivaciones o los deseos del corazón, aún
siendo cristianos, para hacer lo que hacemos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, es otro pasaje durísimo, donde habla de aquel futuro día, donde Jesucristo va a pasar toda mi vida cristiana, siendo ya creyentes, estando en el cielo, en el tribunal de Cristo, frente al escáner de sus ojos como llama de fuego. Y va a decir, esta obra, que para muchos fue importante, para mí es madera, heno y hojarasca. Y solamente las obras que van a perdurar serán las obras hechas con la motivación correcta. Solamente un versículo de 1 Corintios capítulo 3, el versículo 13, aparece la palabra que hemos estado desarrollando en este sermón introductorio. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Fíjate que lo que se juzga no es la obra, sino la manifestación de la obra. La obra impacta al ser humano, pero ante Dios la obra se hace manifiesta porque queda en evidencia la motivación. Una vez más, tenemos la eterna lucha de la esencia versus la apariencia. El ser sobre el hacer. Alguien dijo que al final de los tiempos el Señor hará lo mismo que hizo al principio de los tiempos. Cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda, pero dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Qué es lo que miró? ¿La ofrenda o al ofrendante? Al ofrendante. Y vio que no lo estaba haciendo. A veces decimos, no, lo que pasa es que Caín no trajo algo sacrificado, como era agricultor, trajo, no sé si pasa por ahí. Caín estaba mal, lo estaba haciendo para ser visto, y Dios dijo, Caín, estás mal, yo así no acepto tu ofrenda, que no nos suceda lo mismo, porque Dios no mira como mira a los hombres, porque los hombres miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Amén.